Buenas noches. Ah, como siempre yo teniendo unos problemas aquí para conectarme. Pero bueno, ya estoy aquí conectada. Eh, buenas noches. Hola Sandra, linda noche. Qué bueno que ya se están conectando. Y bueno, primero antes de comenzar a lo que vamos a hablar hoy, sí me gustaría invitarlos a que participemos un poco más, porque no se trata de que solamente yo hable, pero también quisiera que ustedes escucharan, también quisiera yo escuchar de ustedes a quiénes son las personas que están participando, o sea, entender y que interactuemos y que nos demos la oportunidad de conocer todas las cosas por las que estamos pasando. Hola Claudia. Eh, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy estoy súper cansada, pero eh, dije, estoy tan cansada, pero al mismo tiempo es esa energía que siento de querer compartir todo lo que ha sucedido desde la semana pasada para acá. Y de verdad me emociona mucho hacer estos videos porque siento que, bueno, que todo lo que pueda aportar para el despertar de la conciencia de las personas, de sentirnos mejor, eh, yo lo voy a hacer. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante eh, que yo lo coloco como en tres categorías, pero en realidad proviene de una sola cosa, que es el ego, el apego y el miedo. Esto hoy en día son unos tópicos como que muy resonados. ¿Por qué? Porque estamos un poco más conscientes y hablamos más de este tipo de cosas, oímos más estas palabras, lo cual es muy, muy, muy bueno. ¿Por qué es bueno? Bueno, porque nos estamos haciendo más conscientes. Antes vivíamos más un poco en el miedo, vibrábamos más en el miedo, pero cada día más nos acercamos más a nuestra propia esencia. Entonces es bien importante entender de que aunque nosotros pudiéramos, hay mucho miedo, suceden todos los días cosas lamentables, también hay mucha conciencia, hay gente más consciente, las personas están más abiertas a escuchar, a poder entender ciertos conceptos. Entonces, hoy voy a explicar, primero voy a empezar con el ego, y del ego el ego tiene como unas, digamos que es un pulpo, tiene unas manitos, con varias manitos. Dentro de esas manitos hoy vamos a explicar lo que es el miedo y lo que es el apego. Pero ¿qué es básicamente el ego? O sea, muchas veces cuando, depende del sentido en que lo busquemos, pensemos muchas veces que el ego solamente se trata de aquello que va ligado a la arrogancia de una persona. Eso también es parte de lo que es el ego, pero el ego no es bueno, el ego no es malo, el ego es necesario. ¿Por qué? Primero que todo, antes de ser cuerpos y mentes, somos almas, ¿verdad? Pero para poder desarrollarnos en este plano, en el plano en el que nos conseguimos ahorita, en este plano del mundo, en el día a día, en el trabajo, en la escuela, en la familia, necesitamos comunicarnos entre sí por medios de nombres, por medio de profesiones, por medio de títulos. Pero ¿cuál es la clave de todo esto? El ego es simplemente ese vehículo, ese carro que necesitamos para comunicarnos, para ir de un lado a otro, para poder saber cómo desenvolvernos en este plano como persona. El ego no es el problema es identificarse con esos roles. Una vez nosotros nos sintamos o creemos que somos simplemente el cuerpo o desarrollamos cosas solamente en miras para desarrollar nuestro cuerpo o nuestra mente y nos olvidamos de esa esencia básica, allí es cuando empiezan los problemas. Entonces, en principio el ego no es malo, el ego son las cosas que necesitamos desarrollar para poder estar en este plano de existencia terrestre. Pero más allá de todo eso existe un espíritu, existe una esencia divina que es quienes verdaderamente somos. El problema es identificarnos con esos roles. Entonces, por ejemplo, si somos médicos, doctores, enfermeros, lo que sea, profesores, cuando nos identificamos o nos sentimos muy orgullosos de esos roles que cumplimos, es cuando los problemas empiezan a trascender. ¿Cuál es el problema que viene a través de esto? El ego, para poder sobrevivir, necesita
identificación con todo lo que él representa, es decir, identificación con el nombre, con nuestra nacionalidad, con nuestra identidad. Y como necesita estar apegado a esas cosas, cada vez que nos queremos atrever a hacer cosas nuevas o queremos salir de nuestra zona de confort o queremos experimentar otros planos de conciencia, el ego es quien nos ataja. El ego es quien nos dice, cálmate, no vayas allí. Ese miedo que sentimos es el ego. Pero no es malo, es una parte de nuestra supervivencia, estar también alerta. No nos podemos lanzar a todo en un solo momento, tenemos que pensar. Entonces, ese es el rol del ego. El problema es identificarnos con esos pensamientos. Por ejemplo, vamos a tener semanas, meses en donde nuestras emociones suben y bajan, suben y bajan. ¿Y cuál es el problema con eso? Que nos identificamos con esas emociones y llegamos a pensar que nosotros somos esas emociones, es decir, que somos tristezas, que somos la alegría, que somos la depresión, pero en realidad esos son resultados de nuestro ego y lo que debemos hacer es no identificarnos con ello. Pero cuando yo digo debemos no identificarnos con ellos, ¿a qué me refiero? Bueno, no es tan fácil como decir no me identifico con ellos y ya. Primero tenemos que permitir que estas emociones estén en nosotros. Primero que todo, reconocerlas. Y una vez que reconozcamos esas emociones, tristeza, rabia, rencor, envidia, soledad o depresión, tenemos que ser conscientes de que las tenemos. No podemos deshacernos de ellas, no podemos tratar de esconderlas, porque es como si tuviéramos una pelota y estamos en el agua y tratamos de sumergir esa pelota bajo el agua. Por un tiempo la vamos a poder sostener bajo el agua, pero va a llegar un momento en que se va a volver a la superficie. Lo mismo pasa con las emociones. Y todas esas cosas que tenemos de nuestras emociones, lo primero que tenemos que hacer es cultivar lo que es la mente testigo. La mente testigo no es más que la mente que observa las emociones llegar, pero no se identifica con ellas. Es decir, estoy triste, sigo adelante. Estoy contenta, sigo adelante. No identificarse con ella. Eso se logra a través de la meditación. Una meditación continua nos da esa oportunidad de cultivar lo que yo llamo, bueno, no lo llamo yo, es como se llama, es la mente testigo, pero sí se los menciono mucho en todos los videos. Esa mente testigo es la mente que cultivamos cuando calmamos la mente terrenal, la mente que nos dice cómo hacer las cosas todos los días. Y es esa intuición, esa voz que viene más que todo del corazón espiritual y nos permite simplemente ver sin juzgar, ver, observar y no juzgar y no sentirse identificado. Entonces, es importante entender ese concepto del ego. Tengo aquí un comentario de Claudia, dice, todo el año estuve así, un sub y baja de emociones. Claro, y especialmente en estos tiempos con tantas cosas que están sucediendo, las emociones se revuelven aún más. Pero esa es la clave, o sea, el problema no es tener depresión, el problema no es porque en algún momento de nuestras vidas, todos los seres humanos vamos a tener periodos de transición de ciertas emociones. El problema es cuando nos identificamos con ella, pensar que somos eso, pensar soy depresiva, soy, una persona rabiosa o soy envidiosa, o sea, son emociones y es totalmente sano sentirlas y mucho más sano permitirnos sentirlas y como última escalón en todo el proceso, reconocerlas, ser capaces de reconocerlas y si son miedos, enfrentarlos. Ahora, algo muy importante que es básico. ¿De dónde provienen nuestros miedos? ¿De dónde proviene primero el ego? El ego forma esos miedos como una forma de subsistencia, porque el ego no quiere desaparecer. De hecho, nunca lo vamos a poder desaparecer mientras estemos aquí, pero sí lo podemos dominar y no que él nos domine a nosotros. ¿Y cómo lo dominamos? Cultivando esta mente testigo y dándonos cuenta que no somos esas emociones, que somos más allá de eso, que somos un alma, que somos pureza, que somos amor, que toda la perfección está dentro de nosotros, pero que simplemente no la podemos ver porque estamos dándole más poder al ego o estamos alimentándolo más. Pero no necesariamente el ego es malo. Puede ser malo si nosotros lo alimentamos y lo vemos como parte de nuestra existencia, como que somos verdaderamente eso cuando verdaderamente no lo somos. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es esto. ¿Por qué sufrimos y por qué se produce todo este dolor a partir del ego? Además de que nos identificamos con él,
hay algo muy importante. Toda nuestra felicidad siempre la enfocamos en cosas temporales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde es donde la mayoría de las veces nosotros los seres humanos enfocamos nuestros éxitos o nuestros logros? Los éxitos y logros por la mayoría de las veces están enfocados en logros externos, profesionales, físicos, intelectuales. No es que esos logros sean malos, no hay nada malo ni bueno, son necesarios para poder subsistir en este plano, pero nos identificamos con ellos, es decir, sentimos que somos parte de ellos, que somos eso, y no llegamos, y como son cosas temporales, todo lo temporal va a causar sufrimiento. El amor a un hijo es temporal porque en algún momento o yo voy a morir o el hijo va a morir, y nos apegamos a esas cosas temporales que causan sufrimiento. Entonces, algo que quiero desarrollar, que es parte de una de las verdades nobles de Buda, es que toda causa de sufrimiento o las causas básicas del sufrimiento es el apego. Es el apego que tenemos a las emociones, a las personas, a las circunstancias, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras ganas de incrementar nuestro intelecto y saber cada día más. Todo el apego a esas cosas temporales son la causa del sufrimiento. Todo el apego que podemos sentir por algo que verdaderamente no está llenándonos o no nos está dando la oportunidad de crecer espiritualmente desde el punto de vista de esencia como persona, eso no nos permite verdaderamente conectarnos con quien verdaderamente somos. Entonces, esa es la clave de todo eso. La clave de todo esto está en deshacernos un poco en estos logros terrenales y más en entender de que la función. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la función? ¿Cuál es mi propósito de vida? Bueno, tenemos un Dharma. El Dharma yo lo expliqué en otro video. El Dharma es el propósito que tenemos, es decir, servir como médicos, servir como maestros, como coach, ayudar a otros a despertar en conciencia. Depende de lo que vengamos a hacer. Ese es nuestro Dharma, nuestro propósito. Pero mucho, además de ese propósito, que es por medio de ese Dharma, nosotros conseguimos el verdadero valor de la vida. Hay dos cosas fundamentales que como seres humanos debemos entender para liberarnos de muchos miedos y poder entender nuestro verdadero propósito. Primero, el ser humano tiene que tratar de ser libre. Y cuando me refiero a libertad, no es una libertad física, es una libertad de mente y de espíritu. Eso se cultiva cuando nos desprendemos de muchos prejuicios y de pensar de que muchas cosas que verdaderamente son pasajeras o que verdaderamente no tienen ninguna importancia en nuestro crecimiento espiritual, cuando nosotros creemos que ellas son verdaderas. De allí radica la verdadera libertad. Y ese es el verdadero propósito de nuestras vidas. Nuestras vidas están llenas y estamos atadas a muchas rejas, a muchas cárceles. Y podemos vivir en el país más libre del mundo y podemos tener todas las comodidades, pero si nuestra mente está encarcelada en ciertos prejuicios o en ciertas circunstancias o en pensamientos futuros o anteriores y no vivimos en el presente, nuestra mente nuestro espíritu, nuestro corazón bajo ninguna circunstancia se encuentra libre. Al contrario, nos encontramos en una cárcel que nos produce sufrimiento. Y nuestro otro propósito de vida es conocernos a nosotros mismos. Esos son nuestros verdaderos propósitos. Entonces hay que estar muy atento en eso y enfocar nuestra energía y nuestras ganas de desarrollarnos como ser humano en esas dos cosas. Más allá de las cosas terrenales, claro, necesitamos graduarnos, necesitamos tal vez ir a la escuela o tener un trabajo, pero cuando nos apegamos a esos logros, allí es cuando el fracaso sucede. Y el fracaso no es un fracaso, porque podemos perder un trabajo y no necesariamente eso es un fracaso, eso a lo mejor es una puerta que se nos abre para otras oportunidades. Pero está el fracaso como ser, en el sentido de que no sabemos encontrarnos a nosotros mismos. Y es cuando se producen las depresiones o circunstancias que nosotros verdaderamente no sabemos ni cómo enfrentar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer o cuál es la esencia de todo esto? Conocernos a nosotros mismos. Hay una frase que no recuerdo ahorita, creo que es de un filósofo griego que dice algo así como que si te conoces a ti mismo habrás conquistado al mundo. No recuerdo exactamente las palabras y a lo mejor estoy equivocada y no es de ellos, pero sí sé que existe y verdaderamente esa es la esencia de todo. Conocernos a nosotros mismos, saber verdaderamente qué somos.
Una de las cosas que vamos a empezar a lograr cuando nos empezamos a conocer a nosotros mismos es que empezamos a reconocer que somos más allá de este cuerpo. Y eso lo sabemos, porque en esencia, en principio, sabemos que no somos solamente este cuerpo, que somos más allá. Pero eso lo olvidamos y creemos y nos identificamos con nuestros roles, con nuestro cuerpo, con las cosas por las que pasamos el día a día. Y es allí cuando entonces el sufrimiento empieza. Pero verdaderamente la primera cosa que descubrimos cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos es que somos esencia pura de amor, de belleza, y de que a través de esa esencia, cuando nos conectamos con ella, es la única forma que podemos experimentar una felicidad permanente. Y es una felicidad permanente no de una alegría total de gritos, sino de ecuanimidad. Es decir, somos estables en nuestros sentimientos. Si tenemos buenas noticias, sí sentimos alegría, pero no llegamos a la exageración. Si tenemos un momento de desesperación, no nos vamos a sentir arrinconados por ese sentimiento. Es decir, es una especie de neutralidad en todas las circunstancias de la vida. Y esa es verdaderamente la esencia de un ser humano, la neutralidad. Es decir, que pueda ser capaz de disfrutar todas las emociones que puedan llegar a él, tanto las buenas como las malas, entendiendo que aquellas que llamamos malas no son tan malas, simplemente son circunstancias por las que debemos pasar, porque, por ejemplo, digamos, escogimos un camino, no se dio, y la vida nos presenta otro camino. ¿Qué verdaderamente quiere decir la vida con esto? ¿Qué es lo que se nos está presentando? Bueno, que hay algo más que aprender, que hay algo más que, aunque lo hemos intentado muchas veces y nos sigue saliendo no tan bien, no hemos entendido el mensaje. Y la vida en toda su perfección, aunque nos duela, aunque no lo entendamos, aunque nos parezca doloroso, nos vuelve a agarrar, toma el mando y nos vuelve a colocar en ese camino que tal vez nos parezca doloroso. Pero en realidad hay que pensar que no es doloroso, aunque nos produzca dolor, o que no es malo, aunque no nos parezca bueno, sino que es el necesario y el correcto en ese momento para poder entender una lección específica. Todo este tipo de pensamiento abstracto se logra cuando colocamos el foco en cosas diferentes, en cosas que no son permanentes, sino en cosas impermanentes. ¿Qué son cosas impermanentes? Nuestro espíritu, nuestra esencia verdadera. Eso nunca muere. Puede que muramos, nuestro cuerpo pase a mejor vida, pero nosotros como esencia no morimos. Somos energía y esa energía, la energía no se destruye. Entonces, si partimos desde esa premisa, podemos desarrollar un pensamiento mucho más lógico en qué es verdaderamente nuestra existencia. Y eso es algo muy importante que debemos cultivar todos los días. Otra de las verdades nobles de Buda, todo lo que deseamos de este mundo, bueno, creo que ya la mencioné, es temporal. Y por ser temporal nos causa sufrimiento. Algo que quiero que entendamos es esto. Cuando tenemos miedo, lo cual prácticamente vivimos todo el tiempo del mundo en miedo. El miedo es un resultado de esa identificación que tenemos con esta circunstancia en específico. Pero cuando somos capaces de enfrentar ese miedo, de agarrarlo, colocarlo al lado, enfrentarlo y hablarlo, literalmente lo estoy diciendo así, esto es un ejercicio muy poderoso, colocarse en un espejo y enfrentar ese miedo. ¿A qué tengo miedo? Ser verdaderamente honestos con nosotros mismos y poder saber y experimentar y saborear cuál es ese miedo en específico. Y a medida que uno vaya practicando esto, uno va tomando más poder y más control sobre esas emociones que nos van a permitir verdaderamente enfrentarnos a esos miedos y deshacernos de ellos. Digamos que tenemos miedo, no sé, a un profesor en la escuela o a un jefe en el trabajo o simplemente a una persona que conocemos. Al enfrentarnos a esos miedos, al poder agarrarlos y darnos la oportunidad de conocerlos y saborearlos, nos damos cuenta que se desvanece. ¿Y por qué se desvanece? Porque es el ego. Es el ego que manda esos miedos y como nos sentimos identificados con esos pensamientos, pensamos que eso es lo que está rigiendo nuestras vidas, pero verdaderamente eso no es lo que verdaderamente significa esa emoción. Hay algo muy importante que debemos comenzar a entender. No sé si les ha sucedido.
pero es un concepto tal vez muy básico que voy a decir. A veces en la vida conocemos personas muy lindas, muy bonitas, pero cuando digo bonitas no me refiero físicamente, a lo mejor físicamente también lo son, pero son personas que despiertan algo en nosotros muy puro que no sabemos explicar y que son seres que nosotros decimos, nos gusta estar al lado de estas personas. Son personas que verdaderamente están muy conectadas con su propia esencia. ¿Qué sucede con estas personas? Bueno, por lo general son personas que meditan mucho, yo conozco algunas, o son personas que, bueno, a lo mejor no meditan con los ojos cerrados, pero tienen otra forma de poder concentrarse con su propia esencia. Conozco a una persona específicamente, no medita con los ojos cerrados y todo, pero hace otro tipo de práctica. Y son personas que puede que por fuera no sean bonitas o atractivas, pero hay algo que te atrae inmensamente en esa persona. ¿Qué es esa atracción? Tu espíritu, tu esencia, reconoce a ese espíritu puro que está allí, que todos los días se cultiva de alguna u otra manera. Y a lo mejor no tiene ni siquiera una rutina. A lo mejor no tiene una rutina como la rutina que yo expliqué la semana pasada, toda escalada y con pasos y qué sé yo. No necesariamente tienes que tenerla, pero es simplemente la pureza de corazón. Y esa pureza de corazón se puede cultivar y por lo general se cultiva cuando se calma la mente. Entonces, lo nombro porque sí conozco varias personas así. Son personas bellas, son personas que tienen una esencia diferente y que les llegan los problemas y parece que los problemas les resbalaran. Pero no es que les resbala, es que no se identifican con ello. Tampoco con esto quiere decir que dejemos a un lado las cosas y que no tomemos responsabilidad de las cosas que debemos realizar en la vida. Trabajar, comer, hacer ejercicios, cuidar nuestra salud, por supuesto que sí. Pero si digamos un día engordamos 2 kilos o no podemos hacer un ejercicio o una posición de yoga, no pasa nada. Cuando nos identificamos con esa posición de yoga que no podemos realizar perfectamente, entonces no estamos realizando el yoga como función. Estoy dando un ejemplo, pero no estamos realizando o no estamos practicando el yoga como una filosofía de vida, sino que nos estamos conectando con la posición en sí, con la asana, con esa cosa específica que simplemente infla nuestro ego. Pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, el yoga es una filosofía de vida que es simplemente unión con Dios, que si se siguen varios parámetros, nosotros vamos a poder sentir esa unión con nuestra propia esencia. Pero que si yo me enfoco solamente en la dieta vegetariana o en ese yoga o en esa posición, eso simplemente está alimentando más mi ego. Esa es la gran diferencia. Claro, podemos ser disciplinados y, por ejemplo, si estamos en un camino espiritual donde estamos desarrollando un hábito de meditación, un hábito de lectura, un hábito de cultivar el Dharma, todo esto es básico y por supuesto necesita cierto tipo de disciplina. Pero el truco el problema está cuando lo hacemos tan rigurosamente que cuando no lo hacemos bien o cuando no sale bien o nos sentimos tan orgullosos de eso, simplemente ya perdemos lo que es verdaderamente tener esa rutina en específico. Entonces, cada rol que cumplamos tenemos que saber que son roles que van a pasar, que son roles que no tienen nada que ver con nuestra verdadera esencia. Así sean roles espirituales, así sea meditación. Si nosotros tenemos una práctica de meditación totalmente estricta y basada en nuestro ego, cuando a veces no somos ni siquiera sinceros con nosotros mismos y sentimos que no queremos sentarnos a meditar, pero lo hacemos porque somos estrictos, eso es inflar nuestro ego. Entonces, el ego no es malo, siempre y cuando no te identifiques con todas y cada una de las personas, de las cosas que estás haciendo. Tú puedes hacer 1000 cosas, puedes ser millonario, puedes hacer todo el dinero del mundo. Ser millonario, hacer todo el dinero del mundo no es malo. Pero tienes que saber que si pierdes el dinero no es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque tienes desapego con eso. Entonces, esa es una de las claves del ego. El ego simplemente es una forma de supervivencia que nos dice: quédate allí, no te muevas, está en lo seguro, no experimente. Y además que también si no lo sabemos controlar nos puede llenar de muchas cosas negativas. Esas voces que muchas veces escuchamos, no eres capaz, no eres bueno, eso viene del ego. Poco a poco eso se va disolviendo, pero la única forma de disolverlo es tomarlo,
colocarlo al lado, sentarse con él, mirarse al espejo y enfrentarlo. Entonces, básicamente, eso es lo que yo quería compartir. ¿Qué es lo que yo siempre digo en mis videos? A mí me gusta compartir todas y cada una de estas experiencias porque si yo no las he sentido, si a mí no me han sucedido, yo no las comparto. En este camino espiritual hay personas mucho más avanzadas, personas que tienen mucha más experiencia, y uno puede leer libros y son libros bellos, o sea, tienen unas cosas extraordinarias, pero si yo no las he experimentado, tal vez yo las podré mencionar como referencia, pero tal vez no las voy a discutir desde mi experiencia. Pero esto que yo les estoy diciendo, fíjense algo, es algo que viene de mi propia experiencia. Hay situaciones, momentos en el trabajo, momentos en, no sé, familiares, en la familia, sucede todo el tiempo. Estamos en desacuerdo con alguien, un miembro de la familia, o nuestra pareja, o un amigo. Cuando nos desinteresamos de ese problema, cuando no lo tomamos a pecho, cuando sabemos que es algo que va a venir y se va a ir, las cosas empiezan a resolverse. Es como que la vida nos está enseñando a no pegarnos a ese asunto que nos está trayendo tanto sufrimiento. Y eso no es algo fácil, pero eso se logra a través de la observación de todos nuestros pensamientos. Vamos a suponer algo, yo les voy a dar un ejercicio. Digamos que no meditamos todos los días. Yo no sé si ustedes tienen una práctica meditativa o qué sé yo, pero la práctica meditativa lo que nos da la oportunidad es de cultivar esta mente testigo. Pero digamos que no tienen esa práctica. Digamos que mañana se enojan con alguien o hay un momento de depresión o cualquier sentimiento negativo. Recuerden, ténganme a mí en mente, no a mí, pero a lo que les estoy diciendo. Traten de ver ese sentimiento, obsérvenlo. Traten de observarlo y sean sinceros con ustedes mismos. Digan, estoy sintiendo en este momento rabia o estoy sintiendo en este momento apego por algo material. No lo juzguen, sigan observándolo, sigan observándolo. Cuando lo enfrentan de esa manera, él desaparece. Y puede que vuelva a aparecer, pero en el momento va a desaparecer. Pero a medida que eso se va ejercitando, estos sentimientos van desapareciendo. Por ejemplo, yo tenía unos miedos muy específicos. No los puedo discutir ahorita, pero yo sé que yo ya se los he dicho en varios videos, eventualmente se los voy a poder compartir. O sea, eran unos miedos horribles que yo tenía. En la escuela yo tenía esos miedos. Pero a medida que ha pasado el tiempo, a medida que yo he podido desarrollar mi práctica de meditación, de autoevaluación, cada día esos miedos van cediendo. Esos miedos cada día, no voy a decir que no los siento, sí siento los miedos, por supuesto, porque los miedos son como una montaña rusa, ellos van y vienen. Pero no porque ellos vengan yo voy a decir que no soy capaz de poderlos manejar. Ellos van a venir y volver, esa es su función es estar allí de vez en cuando, recordando que somos humanos, que estamos en este plano tratando de quemar ciertos karmas y de aprender ciertas cosas. Pero una vez nos demos cuenta de que ellos van y vienen, van y vienen, van y vienen, ahí está la clave. Allí está la clave, simplemente no identificarse. Por ejemplo, a mí me sucedía, y a veces me sucede, no lo voy a negar, yo sentía que, por ejemplo, yo tenía ciertas amistades en las que yo daba, y no era que yo trataba de pedir algo a cambio, pero yo no recibía la misma reciprocidad. Y a veces eso me causaba depresión o a veces eso me causaba dolor porque yo decía, ¿pero qué pasa? O sea, ¿dónde está el problema? Soy yo. No voy a decir que a lo mejor no era yo, pero no necesariamente debo yo enfocarme en mí. Puedo buscar en mí si hay algo que yo he causado, si he causado algún dolor, si he causado alguna pena en otra persona, por supuesto, y corregirlo si es que debo corregirlo. Pero muchas veces las cosas son cuestión de perspectiva. A lo mejor a una persona no le gusta algo de nosotros, pero no necesariamente ese algo es malo. A lo mejor ese algo es simplemente la opinión de esa persona. Y yo no puedo complacer la opinión de todas las personas. Pero cuando yo soy capaz de internamente poder sobrevivir esas circunstancias, no identificarme con esos sentimientos de culpa, simplemente dejarlos ir y pensar que él o ella es un ser humano que también tiene sus dudas, que también tiene sus depresiones y todas sus emociones, y verla como otra persona que tiene las mismas circunstancias que yo tengo, sin juzgar,
yo me empiezo a desprender de ese miedo. Y eso es un ejercicio que yo he hecho, sobre todo porque me ha tocado personas que uno cree, bueno, son amigos, no son amigos, son compañeros de trabajo, qué sé yo, y uno llega a un momento y uno dice, pero ¿qué hice de malo? La mayoría de las veces, si uno sabe que uno no ha hecho algo malo, no has hecho algo malo, al menos que verdaderamente hiciste algo que tú sabes que no estuvo correcto. Pero si tienes esa duda, por ejemplo, lo digo con las relaciones, hasta con familiares, o sea, no hay algo que podamos hacer específicamente, al menos que hayamos hecho algo malo, pedimos disculpas, pero si no, debemos dejarlo ir y debemos entender que detrás de esa persona hay un espíritu sano, puro, que es lleno de amor, pero que también tiene muchas capas de ego que tal vez no se han podido desempolvar. Pero yo no me enfoco en eso porque sé que eso es temporal, porque sé que eso no es la verdadera esencia de esa persona. Y cuando yo empiezo a ver a esa persona desde ese punto de vista, toda la noción de juzgar cambia. Y cuando yo cambio esa noción de juzgar a otros, me juzgo también a mí mucho menos. Empezando que el ejercicio es al revés. Uno empieza a juzgarse menos porque uno entiende la mecánica de la mente y uno a partir de cómo van sucediendo esas mecánicas, uno va bajando la revolución en los miedos y uno se va dando cuenta cómo son los otros seres humanos. Porque ojo, cuando estamos totalmente desconectados, juzgamos a la otra persona y creemos que ellos son diferentes a nosotros y que las deficiencias están en ellos y no en nosotros. Y no nos damos cuenta que las deficiencias están aquí y allá. Pero yo no me voy a conectar con las deficiencias, yo me voy a conectar con la esencia. ¿Qué significa la palabra namaste? No me recuerdo literalmente el significado, pero básicamente lo pueden googlear. Significa conectarse. Yo te veo y yo te conozco y yo estoy allí donde estás tú, donde estás tú también estoy yo. ¿Y esa qué es? La esencia. Y esa esencia viene de Dios porque todos somos parte de Él, todos somos parte de esa gran fuente de energía. Entonces, cuando yo reconozco esa cosita en específico, que no se ve, que no la vemos con nuestros ojos, pero el alma la reconoce, allí es cuando yo empiezo a juzgar menos y menos y menos. Y no quiere decir con esto que vamos a ver una persona que no nos cae bien y no podamos sentir una emoción específica. Sí, claro que sí. Pero luego nos damos cuenta que es un mecanismo de la mente, es un mecanismo de defensa total, que no nos permite simplemente equilibrarnos. Ok, tengo un comentario aquí largo y lo quiero aprovechar. Dice, hola Joana, ¿cómo estás? Es muy difícil encontrar un verdadero balance interno para no sentir esos miedos. Hay muchos miedos que lo desequilibran mentalmente. ¿Se podría llegar a terminar radicalmente? Bueno, como dije, los sentimientos no se van a empezar. Es que el problema, ok, no sé si han visto o han leído la vida de Buda, pero ¿qué fue lo que le sucedió a Buda? Buda era una persona tan noble en esencia, desde que era pequeño, que las injusticias de la vida para él eran abrumantes. Él no podía caminar sin llorar, él veía un animalito y lo salvaba. Pero ¿qué fue lo que él desarrolló? Él desarrolló a través de la meditación y la compasión un estado mental y espiritual tan grande y tan puro en el que nada lo perturbaba. Entonces pensemos en un bebé, pensemos en un alma pura pequeña. Un alma pura, un alma de un bebé no tiene sufrimiento, llora por hambre, o sea, son ciertos instintos y necesidades que tienen que estar cubiertas. Pero esencialmente la persona, el estado natural de un ser, es pura nobleza, pura luz y simplemente alegría. Las emociones no perturban. Entonces, ¿qué fue lo que él logró y por qué él llegó a la iluminación? Porque él fue capaz de que todas esas emociones a él le resbalaran. En otras palabras, así fue como él se dio cuenta, y él es muy famoso por eso, que el camino del medio es el camino que debemos transitar. Es decir, ni muy contentos ni muy felices. Y eso no quiere decir que cuando tengamos una alegría muy grande no podamos celebrar, por supuesto que sí. Pero la esencia y lo que nosotros debemos aprender, y eso es para tu pregunta, es vivir en ese medio. ¿Y cómo vivimos en el medio? No identificándonos con esas emociones. Y eso no es algo que se logra de la noche a la mañana. De hecho, Buda cayó en muchas tentaciones, muchas cosas sucedieron en su vida que lo volvían como a jalar un poco en esas emociones, pero él siempre buscaba el equilibrio y siempre se mantenía en el medio. Entonces esa es la verdadera esencia.
Y si nosotros partimos de esa esencia y decimos, bueno, el estado natural de un ser humano es vivir en un punto medio, no identificarse con esas emociones y vivir en una alegría, pero no es una alegría externa, es una paz interior, que no importa dónde esté, no importa lo que esté pasando a su alrededor, esa persona es feliz. Si ustedes ven un monje budista, ustedes se van a dar cuenta que son personas que no los perturba nada, pero eso se logra a través de cultivar un hábito de meditación. Y más que un hábito de meditación, la compasión. Cuando tú empiezas a mirar, como expliqué ahorita, con otros ojos a la humanidad que te rodea, todo cambia en ti. Y esas emociones no te perturban, porque muchos de los miedos que tenemos son miedos externos, miedos a otras personas, a un jefe, digamos que tienes un jefe abusivo, o un esposo o una esposa abusiva, o lo que sea. Esa persona puede que sea abusiva, pero el miedo está en ti, no en ellos. Ellos tratan de crearlo, pero tú escoges si tienes ese miedo o no. Entonces, cuando no nos identificamos con ese sentimiento, sino que vemos que en esa otra persona que quiere causar un miedo en mí, una maldad en mí, simplemente hay una carencia de entendimiento de su propio ego, pero que en esencia es igual que yo, ahí es cuando empezamos a cultivar también esta mente testigo. Entonces, y por supuesto, ahí es donde se está cultivando la compasión. Esa es la cosa más primordial. La compasión no es solamente dar algo material, sino entender al otro desde su naturaleza espiritual. Es decir, saber, como dije ahorita, el significado de Namaste, que esa esencia de los dos es igual y que no cambia porque uno es bueno y el otro es malo. Aunque nos parezca absurdo, en esencia somos lo mismo. Entonces, ¿cómo conseguimos ese balance? Bueno, yo siempre recomiendo un hábito de meditación. El hábito de meditación es una simple técnica, eso es una técnica, eso es algo externo, pero te ayuda a calmar la mente. La compasión, la gratitud, pero la compasión, como te digo, viendo a esos otros seres humanos desde el mismo nivel en el que tú estás. Eso es algo muy, muy importante. Me gusta mucho que participen. Si tienen otras inquietudes que quieran en Instagram, sí me están participando. Cualquier pregunta o cualquier cosa que tengan, la pueden compartir. Y este tema es muy importante. Este tema, yo pienso que si... ¿Cómo vivimos el día a día? Con mucho miedo. Miedo a todo. Miedo que me boten del trabajo, miedo a no pasar los exámenes con buenas calificaciones, miedo a perder a mi pareja, miedo a la muerte, miedo a todo. Todo es un miedo, pero esa es la razón del miedo. Sí es posible bajar los miedos. Por supuesto, no todos los miedos se bajan por completo y eso es una práctica, pero sí es posible. ¿Cuántos miedos no tenía yo absurdos que yo he ido mejorando poco a poco? Y me vienen de vez en cuando. No digo que no, sí me vienen, pero sé que siempre hay algo allí que me va a atajar. Hay algo muy importante que también tenemos que pensar. Cuando pensamos que el miedo es simplemente lo único que existe a nuestro alrededor, no estamos conectados con nuestra esencia divina. Es decir, no somos capaces de ver el poder verdadero que hay dentro de cada uno de nosotros como seres divinos. De que cada situación que llega a nuestras vidas tiene una mano milagrosa por debajo. Si la quieren llamar Dios, la llaman Dios, universo, energía, conciencia. No, eso da igual, pero lo que sí hay que entender es que nunca estamos sin esa mano que nos está respaldando, por muy horrible que pueda parecer la situación. Entonces, cada una de esas circunstancias que llegan a nuestras vidas, que tal vez nos mueven el tapete y no nos ayudan a conseguir ese balance, en realidad debemos pensar hasta esa experiencia horrorosa por la que estamos pasando. Esa experiencia, además de que tiene una enseñanza, está mostrándome un camino diferente, que yo había tomado otro y yo creía que ese era el camino, pero la vida me agarra, me atuquea, me da 3 cachetadas y me vuelve a poner en el lugar en que debo estar. Y ahí es cuando experimentamos dolor. Pero una vez podamos sentir esta diferencia y podamos conectarnos con eso, es cuando empezamos a entender toda la esencia y todo el mecanismo. Es que esto es un mecanismo. Y es muy bonito porque a medida que uno lo va logrando entender, no quiere decir con esto que yo lo he logrado entender todo. Todavía para mí hay cosas absurdas, súper absurdas. O sea, esto es un crecimiento de todos los días. Además que un día lo entiendo y al otro día no lo entiendo. Eso también suele suceder. Pero cuando empezamos a entender que todo es una mecánica,
Y lo empezamos a entender porque lo empezamos a ver desde atrás. Somos espectadores. No nos involucramos en la novela de la vida. Yo siempre digo eso. Somos actores de una película. Nos pagaron, vinimos aquí y estamos haciendo una película. Un actor no se identifica con el rol de la película. Puede que en un momento viva, no sé, identificado mientras está haciendo la película, pero luego se sale. Es lo mismo. Es lo mismo que estamos viviendo aquí. El problema es que nos apegamos a esos roles, a ser padres, por ejemplo, si somos padres, nos apegamos a nuestros hijos. Yo tengo un apego con mis hijas que no sé cómo voy a lidiar con él, pero yo las adoro tanto que yo sé que yo tengo un apego muy grande a ellas. Pero en realidad yo tengo que entender que yo soy un instrumento. Yo soy el agüita, ellas son unas flores y yo simplemente les coloco el agua, pero que al final ellas no son mías. Físicamente no, pero en esencia todos somos uno. Entonces, esas son las cosas que debemos cultivar y que nos debemos desapegar cada día más. Claro, yo estoy hablando de los hijos y eso yo creo que eso es un apego muy válido, si se quiere, porque es un hijo es algo muy grande. Pero hasta en eso, como les digo, si ven la vida de Buda se despega de su familia y logra tener ese balance en la que ni siquiera esa carencia a él le afectaba. No quiero decir que no experimentaba dolor, en algún momento experimentó dolor aun cuando alcanzó su iluminación espiritual, pero eso no quiere decir que no es capaz de controlar sus emociones. Y como ya dije, además de controlar las emociones, entonces algo muy importante, descubrir nuestra esencia, vivir libres de miedo, vivir libres de tanto prejuicio. A veces nos damos cuenta que le prestábamos atención a tantas cosas tontas que no tenían ni pies ni cabeza, a cuestiones culturales, a cuestiones que enseñanzas de nuestros padres, no que quiere decir que sean malos, ellos hicieron lo que pudieron hacer en el momento que tenían que hacerlo, fueron cosas válidas en su momento, pero que a medida que vamos tomando conciencia nos damos cuenta que no necesariamente son las correctas o las que necesitamos, que en algún momento tuvieron su utilidad, pero tal vez no la tienen ahora. Pero cuando empezamos a entender esto así, es cuando nos damos cuenta de todo el mecanismo de la vida y de todo lo que envuelve en ello. Entonces es muy importante partir desde esos puntos y ver que todo es una mecánica y que nosotros simplemente somos espectadores de esa mecánica. Creo que tengo otro comentario aquí. Bueno, son saludos, sí, les mando saludos a todos los que están aquí conectados en Instagram también. Gracias, Claudia. Bueno, no sé si quieren algún otro comentario que quieran compartir acerca de estas experiencias. Siempre digo, la semana pasada me escribieron algunas personas con algunas preguntas. Si quieren alguna sesión, yo siempre coloco mi link allí para sesiones de coaching. Yo sé que todo está en inglés, pero es bien fácil y si no me pueden escribir un email. Si no quieren una sesión, yo siempre respondo cualquier duda que tengan vía email y ahí está mi email. Si es alguna pregunta de esta sesión en específico que estoy dando o de otra que ustedes sugieran, yo con mucho gusto desarrollo el tema. Pero me parece muy importante que si estamos en este crecimiento y en este despertar de conciencia, no nos vamos a despertar mientras existan este tipo de apego. Y recordemos que todo lo que es temporal va a morir, y porque va a morir, si nos apegamos, vamos a sufrir. Entonces no nos apeguemos a eso. Yo a veces me apego, por ejemplo, hace como 2 meses estaba más delgada y empecé a comer y no fui al gimnasio y qué sé yo. Bueno, gané peso. Pero al final digo, ok, ¿cuáles son las cosas que me hacen a mí vibrar en una emoción tan grande? Bueno, verdaderamente esto que hago, esto del coaching, me encanta. Y compartir todo esto. Entonces a veces, ¿saben? Digo, me voy a comer lo que me voy a comer y no me va a importar tanto. Y lo disfruto, sí, y puede que gane de peso y qué sé yo, pero soy mucho más consciente en dónde pongo el foco de mi sufrimiento, en dónde verdaderamente voy yo a querer estar alerta y dónde no. No quiere decir con eso que voy a descuidar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un balance cuerpo, alma y mente. Pero no, ese no va a ser mi foco principal, porque mi foco principal es desarrollar
mi encuentro con mi propia alma, mi encuentro con mi propia esencia. Y eso no lo voy a desarrollar si yo me enfoco solo en mi cuerpo. Tiene que haber un equilibrio. Tengo que cuidar el cuerpo porque si no cuido el cuerpo no puedo seguir viviendo. Tengo que cuidar la mente porque si no la calmo me vuelve loca. Pero mi espíritu, que es esencia pura, que en realidad no necesita ningún cambio, simplemente necesita que que siga adelante, o no que siga adelante, que nos encontremos nos encontremos o que sigamos cultivando ese encuentro con nuestra esencia. Eso es lo que verdaderamente importa. Entonces tenemos que cultivar esas tres cosas. No veo aquí otros comentarios, pero si quieren algún otro comentario, con mucho gusto lo podemos discutir. Espero que haya respondido la pregunta de Salvador. Y sí, Salvador, tu pregunta es muy válida y yo creo que es la pregunta básica de todo el mundo. O sea, ¿cómo esos miedos no los podemos quitar? Bueno, ya lo expliqué, pero sí recomiendo, practiquen mucho la meditación y siempre, 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 si no tengan la meditación, pensar, estos pensamientos no soy yo, esto no es lo que verdaderamente yo soy. Hay muchos libros que los pueden ayudar. ¿Qué libro recomiendo yo? Bueno, hay un libro muy bueno, no lo tengo aquí, se llama, bueno, lo tengo aquí, pero no lo puedo sacar. Se llama Autobiografía de un Yogi. Yo no lo he leído completo, así que no puedo dar totalmente mi opinión al respecto, pero lo he ido leyendo. Es la vida de Paramahansa Yogananda. Él era un yogi que se vino aquí a América en los años 20, creo, entre 20 y 30, y desarrolló lo que es la práctica del yoga aquí. Su biografía es muy bonita porque no solamente habla de su vida personal, sino de su despertar espiritual. Claro, él era un ser muy puro, pero él describe cómo él se convierte en un verdadero yogi y habla de todo esto, o sea, un camino espiritual muy, muy integrado. Cuerpo, alma, mente, disciplina, no apego. Es un libro muy bonito. Todos los libros de autoayuda son buenos, pero hay muchas cosas afuera que también nos llenan la mente de muchas ideas que verdaderamente no valen la pena. Pero si sabemos escoger muchos libros, o sea, si verdaderamente queremos cultivar esta despertar de conciencia, mi recomendación personal para todo esto es muy personal, cada quien tiene. Hay muchos libros ahorita que hablan mucho de cosas que están más apegadas a los logros mentales o corporales o de la ley de la atracción. No digo con esto que es nada malo, todos tenemos derecho a tener las cosas que merecemos tener, pero a veces nos enfocamos más en esos libros que cultivan ese tipo de atracción y nos olvidamos que hay libros que nos ayudan mucho a despertar nuestra conciencia. Por ejemplo, todos los libros de yogis son buenos. Todos los libros de autoayudas que tengan toques espirituales. A lo mejor no son totalmente espirituales. Acuérdense que uno se conecta con su propia esencia de muchas formas, de maneras muy extrañas. A Ram Dass, a quien yo siempre menciono, cuenta, y yo conté esto en un video, pero quiero para que lo pongas en perspectiva, que en una de sus charlas en los años 70, una señora que no era una señora que estaba vestida de la manera como todo el mundo iba vestido a las charlas de él le identificó que era diferente porque era muy diferente. Pero la señora se le acerca y le dice, ¿sabe que yo me pierdo en mi meditación? ¿Sabe que yo me puedo sumergir en la meditación y encontrar un éxtasis y vivir en total plenitud? Y él le dice, ¿y cuál es la técnica de meditación que usted hace? Tejer. Ella tejía. ¿Y cuál es el secreto de eso? No es el tejer, es que ella vivía en el momento. Y eso es algo súper importante. El revolcar tu mente en ese momento de tejer, de pintar o de hacer algo en específico, esa es la clave y esa es la esencia de todo. Ella, a través de esa práctica de tejer, lograba todo y se conectaba espiritualmente con su esencia. Nosotros lo llamamos un camino espiritual, pero no necesariamente para todo el mundo esa palabra tiene sentido. Y no importa, es lo que te conecte con esa fuente de energía que es Dios, en otras palabras, si lo queremos llamar, o que es universo. Entonces, muy importante, busca en ti qué es eso que te conecta. Y eso que te conecta, a lo mejor es jugar golf. Eso que te conecta y te abre a tu propia esencia, es lo que te va a ayudar a desarrollar este camino.
a despertar tu conciencia, a ver la vida de una forma diferente, porque en realidad el despertar de la conciencia no es seguir a un yogi, a un gurú, no. Se trata de ver y de reconocer qué es lo que verdaderamente somos y qué es lo que verdaderamente vinimos a hacer aquí, que como ya dije, es ser libres y es conocernos a nosotros mismos. Esa es nuestra verdadera esencia. Bueno, yo creo que me pasé el tiempo de hoy, pero que en verdad me emocioné mucho. Me encanta hablar de este tema y me emociono mucho cuando los hago en español, por supuesto, porque esta es mi primera lengua y porque la gente en español suele intervenir un poco más, pero igual los disfruto en los dos, son dos audiencias diferentes. Ya saben, me pueden escribir, me pasé del tiempo, pero creo que como veo tanta gente que se ha conectado, me encanta eso porque veo que la gente está viendo y cualquier recomendación, siempre estoy abierta a escuchar cualquier cosa y cualquier desarrollo de cualquier tópico. De hecho, este tópico yo lo desarrollé porque la semana pasada alguien me dijo, habla del desapego y la codependencia. Bueno, no hablé mucho de la codependencia tal vez como relación, pero sí expliqué un poco eso. Y en realidad el apego funciona igual con todo, personas, carros, casas, amigos, o sea, da igual, el apego es un sentimiento igual, válido para todo. Entonces, bueno, por hoy me voy a despedir. Estoy muerta del cansancio hoy, pero disfruté mucho, mucho esto y porque vi que mucha gente se conectaba. Pueden darle like a mi página y ahí yo todos los días hago posting de cosas muy, muy, muy bonitas. Todos estos videos están allí y bueno, cualquier cosa me pueden escribir y les deseo una feliz noche.